Hola y bienvenidos a la continuación del tema, la Iglesia del Nuevo Testamento. Tema número 7 del viaje espiritual, el camino al Padre. Y en esta oportunidad estaremos viendo la lección número 2, titulada El reino anunciado por Daniel. Bienvenidos. Donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. El reino anunciado por Daniel, uno de los profetas mayores. Vamos a ver entonces el análisis de la profecía. Dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, del cual no se acordaba ni del sueño, ni sabía su interpretación. Es entonces cuando el Dios de los cielos usa al profeta Daniel para revelar al rey Nabucodonosor tanto el sueño como su interpretación. Y es allí cuando llegamos a este maravilloso versículo, Daniel 2:44. Pero vamos entonces a ver en su contexto el sueño del rey Nabucodonosor. Esto está en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35. Daniel, hablándole al rey Nabucodonosor de lo que se trató su sueño, dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, como la que vimos en la lámina anterior. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y a continuación vamos a ver entonces la interpretación del sueño. Lo interesante es que el relato bíblico, al permitirnos a continuación la interpretación, no da lugar a dudas sobre lo que soñó Nabucodonosor. Es decir, Daniel le está revelando lo que él exactamente soñó. ¿Y cómo Daniel podría saber tal misterio? Porque el Dios de los cielos, que conoce todos los pensamientos y sueños de los hombres, entonces pudo saber qué soñó el rey y así dárselo a conocer a su profeta, para mostrar entonces su gloria y lo que haría en lo porvenir. En Daniel capítulo 2, versículo 36 dice: este es el sueño. Es decir, pues, lo que ya acabamos de leer. Este es el sueño. Luego continúa Daniel: también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo,
tú eres aquella cabeza de oro. Aquí ya viene Daniel con la interpretación de la imagen que vio en el sueño. Y la cabeza de oro es el rey Nabucodonosor, es decir, el reino de Nabucodonosor. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Versículo 41. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y aquí viene nuestro texto. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Verso 45. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer cuando en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En otras palabras, amén. Porque cuando Dios dijo algo, lo cumplió al pie de la letra. Y aquí tenemos la gran revelación en los días del profeta Daniel de que Dios iba a establecer su reino, que iba a acontecer en lo porvenir. Ahora, notemos que cada parte descrita en la imagen representaron reinos de hombres terrenales que perecieron a través de la historia, comenzando con el rey Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Número 2, tenemos al reino de plata de los Medo-Persia. Número 3, reino de bronce, reino de Grecia. Y por último, el reino de hierro, donde podemos ver en los pies la inscripción de en parte hierro y en parte barro cocido, que representa el reino romano. Todos estos reinos e imperios perecieron. Hoy todos han perecido y ha triunfado el reino del Dios de los cielos. Por eso quiero que analicemos la piedra de la cual nos habla la imagen. Porque la piedra que hirió a la imagen y fue hecha un gran monte representa el reino de Dios, es decir, el reino vencedor. Recordemos Daniel capítulo 2, versículo 35. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Comparemos con los versículos 44 al 45, que dicen: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Verso 45. De la manera que vistes en el sueño, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Quiero que noten esto, que el reino que Dios prometió establecer
no iba a ser establecido en los días del imperio de Babilonia, en los días del profeta Daniel, en esos días donde gobernaba el reino de Babilonia, el imperio de Babilonia, no, sino que iba a ser en lo porvenir. Entonces, después de Babilonia, se iban a levantar otros reinos hasta llegar al imperio romano, el cual va a ser el tiempo en que Dios va a establecer su reino y le va a poner fin al imperio romano. Quiero entonces que nos traslademos a esos días, los días del imperio romano. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es en esa época donde el reino de los cielos se acerca. Por ejemplo, en los días de Juan el Bautista, el reino de Dios se había acercado. Y nos interesa saber exactamente si Juan estuvo viviendo aquellos tiempos del imperio romano, porque entonces estos serán los tiempos por venir que anunció Daniel, en el cual Dios establecería su reino. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2 dicen: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Daniel mucho tiempo atrás dijo que el reino de Dios vendría en lo porvenir. Pero para los días de Juan el Bautista, ese mismo reino de los cielos ya se había acercado. En Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 2 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César. Noten, ¿en qué tiempo? El imperio romano, el imperio de César, el reinado de los romanos, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Noten, vino palabra de Dios a Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, cuando Juan dijo que el reino de los cielos se había acercado, ¿en qué tiempo Juan dijo eso? En los tiempos del imperio de Tiberio César, del imperio romano. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 16: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, cuando vemos que Daniel habló de ese reino que vendría en lo porvenir, ninguno de los profetas que siguieron después de Daniel hablaron acerca de ese reino, hasta que vino Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, que es el rey de su iglesia, del reino que ya vimos en la lección número 1, que el reino de Dios, el reino de los cielos, es la iglesia de Cristo. Antes que viniera ese rey a establecer su reino, entonces Juan vino profetizando, vino anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Por eso desde entonces, desde Juan, los días del imperio romano, se anuncia el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que los hombres estén atentos a procurar entrar en el reino de los cielos. Por eso dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Lo que pasa es que hasta este momento las puertas no se habían abierto. Es interesante también notar que el pueblo judío esperaba el reino de Dios en aquellos días. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 51. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. ¿De cuál concilio? Del concilio de los fariseos, judíos de Judea. Noten, varón bueno y justo, que
que también esperaba el reino de Dios. Noten, ¿qué esperaban los judíos? El reino de Dios hasta esos días. ¿Por qué? Porque no se había establecido hasta esos días. Y ellos esperaban el reino de Dios. Y sigue diciendo acerca de José de Arimatea, y que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, acerca de la muerte de Jesucristo. Él no estaba de acuerdo en que los judíos llevaran a juicio a Cristo. ¿Por qué? Porque él esperaba el reino de Dios. Y él creía que con Jesús vendría el establecimiento del reino de Dios. Bueno, José de Arimatea no estaba tan lejos de esa gran verdad. Lo que pasa es que ignoraba que ese rey debía primero morir en la cruz. ¿Y por qué no sería la cruz su fin? Porque al tercer día se levantaría de entre los muertos para vivir por los siglos de los siglos. Amén. Y reinar aquí en la tierra a través de su palabra, a través de su evangelio, sobre aquellos corazones que le aceptan y le sirven de todo corazón. Y el mismo Señor Jesús anunció en aquellos días. ¿Cuáles días? Los días del imperio de Tiberio César, los días del imperio romano, la inminente llegada del reino de Dios. Recordemos la profecía de Daniel. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás. El reino de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 12 y versículos 17, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que el Señor continúa insistiendo en lo que su precursor, aquel que le preparó el camino, Juan el Bautista, comenzó a predicar: la inminente llegada del reino de Dios. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, noten, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y el Señor quería que el mensaje quedara tan claro en las mentes de todas aquellas personas que le estaban escuchando, que también mandó a sus discípulos en aquellos días a predicar la venida del reino de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero, ¿cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el propósito de esta autoridad que Él les va a dar a sus 12 discípulos? Bueno, tiene que ver con el reino de Dios. Nota en el versículo 5 lo que dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, noten el mismo mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Vemos un énfasis, una insistencia de Dios en que entiendan este mensaje. Daniel dijo, en lo porvenir. Bueno, ya se acabó lo porvenir. Ya estamos en el tiempo que se ha acercado el establecimiento del reino de Dios. Fíjense, Juan el Bautista, el mismo mensaje. Cristo, el mismo mensaje. Los 12, el mismo mensaje. Y también mandó a los 70 con el mismo mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Esto es clave, hermanos y amigos que me escuchan y que leen las sagradas escrituras, porque muchos grupos religiosos hoy esperan que Cristo establezca su reino, que Dios establezca su reino,
que Cristo venga a reinar aquí en la tierra. Pero no puede ser ese pensamiento de acuerdo a lo que estamos leyendo en las Escrituras. Porque si el reino de Dios en esos tiempos, como 2000 años, se había acercado, ¿qué nos hace pensar que no se estableció en esos tiempos? ¿Qué nos hace pensar que Cristo dejó su reino hasta nuestros tiempos? No, señores, no tenía sentido que Cristo les dijera que se ha acercado cuando ese cercado son como 2000 años. Algunos dirán, bueno, pero la Escritura dice que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Bueno, para Dios, pero cuando Dios reveló algo para nosotros, nos dejó claro cuándo es el no porvenir y cuándo es cerca o pronto. Por eso, cuando le dijo a Daniel el no porvenir, pasaron muchos años para que ahora diga que se ha acercado. Y si se acercó, se cumplió. Es más, la generación que vio a Jesús fueron testigos de la venida del reino de Dios. ¿No me cree? Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Porque el Señor Jesús promete en aquellos días, no en nuestros días, siglo XXI, no, en aquellos días, siglo I, que algunos de los que estaban en presencia de Él no se morirían hasta que vieran, presenciaran, fueran testigos de la venida del reino de Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 1 dice: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no se iban a morir? Hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hay dos formas en que este pasaje no se cumpla. La primera es que Cristo haya mentido. Y Cristo dijo que Él es la verdad. No puede ser Cristo la verdad y a la misma vez decir mentiras. Por supuesto que usted no creerá que Cristo es un mentiroso, porque si Cristo es un mentiroso no sería nuestro Salvador, porque dice la palabra que no hubo engaño en su boca. No hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Cristo entonces dijo la verdad. ¿Cierto? Entonces, si Cristo dijo la verdad, personas de esta que lo vieron a Él en ese tiempo fueron testigos del reino de Dios. O la única manera en que podamos armonizar este pasaje con nuestros días, esperando un reino de Dios aquí en la tierra, es que todavía existan estas personas. Todavía veamos estas personas esperando ver al reino de Dios venir con poder. Lo cual, usted sabe, mi estimado amigo y hermano, que es absurdo. Hasta ahora no se ha comprobado que una persona viva 2000 años. Bueno, como sabemos que no es posible ninguna de las dos cosas. Una, que Cristo haya mentido. Dos, que hayan personas en estos momentos viviendo aquí en la tierra con 2000 años de vida. Como no son posibles estas cosas, entonces estamos de frente a un texto irrefutable acerca de que el reino de Dios fue establecido en aquellos días, en los días del imperio de Tiberio César, del imperio romano. Y esperar la venida de un reino de Dios en estos tiempos sería algo totalmente ilógico y una mentira que no ocurrirá, y que no debemos dejarnos llevar por ese tipo de doctrinas sensacionalistas, sino procurar entrar en ese reino de los cielos que está aquí en la tierra. Pero usted dirá, ¿pero dónde? Que no lo veo. Claro, probablemente tenga en su mente lo mismo que tenían los judíos, porque los judíos pensaban en un reino terrenal. Cristo fue enfático en decir que su reino no era de este mundo. Por eso el mismo Señor Jesús declara en aquellos días que su reino no vendría con advertencias o políticas humanas, acuerdos políticos, caballería, tropas, tratados de paz.
Nada de eso que se inventan los hombres, que hacen los hombres, que hacen los reinos de este mundo y los imperios. En Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21 dice: preguntaba por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Él le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, para el establecimiento del reino de Dios, nadie va a poder señalarlo por medio de advertencias humanas, porque sería algo tan del cielo que estaría en medio de nosotros, donde solamente los que son espirituales se darían de cuenta de ese reino. Porque, como dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y la venida del reino de Dios iba a ser caracterizada por la llegada del Espíritu Santo con poder, para que los apóstoles, por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según Efesios capítulo 6, versículo 17, pudieran entonces comenzar a vencer por medio del evangelio del reino de Dios a las tinieblas y a convertir aliados, a ser discípulos, a ser súbditos, aquellos que aceptarían el mensaje de Jesucristo. Y tal fue la magnitud de ese reino venido con poder, que el día en que se abrieron las puertas de ese reino, como 3,000 personas aceptaron unirse a las tropas de Jesucristo. Y es que el reino de Dios fue predicado después de la resurrección de Cristo como una realidad presente. ¿Por qué? Porque fue establecido en aquellos días, en los días del Imperio Romano, y Cristo murió y resucitó bajo el Imperio Romano. Y al resucitar, fue coronado como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cristo, el Mesías. Dice primeramente Hechos capítulo 1, versículo 3. Esto fue cuando Cristo resucitó de los muertos y comenzó a aparecérseles a sus discípulos. Dice, a quienes también, después de haber padecido, cuando muere en la cruz, se presentó vivo, es decir, después de su muerte, se presentó vivo, es decir, resucitó. Y se les presentó a ellos con muchas pruebas indubitables, incuestionables. Estuvo probándoles que Él había resucitado, que no era un cuento, un mito, una ilusión o una imaginación de ellos. No, su maestro se ha levantado de entre los muertos y estuvo apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De cuál reino? Del reino que se había acercado. Noten, estamos en Hechos capítulo 1. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, luego de que Él durante 40 días les habla acerca del reino de Dios, asciende a los cielos. Y ya vemos que en el capítulo 2, versículo 47, el reino de Cristo se presenta como una realidad. Entonces, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, se nos narra el establecimiento del reino de los cielos. Miremos en resumen lo que dice el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, el Rey de Reyes, el Cristo, el que resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Ya vimos en la lección número 1, insisto, que la iglesia es el reino de Cristo, es el reino de los cielos. Por eso Él, aquellos que obedecen al evangelio, los añade a su reino, los hace parte de sus tropas
de sus filas, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Aquellos cristianos en Colosas, antes de ser cristianos, eran del reino de las tinieblas. Cuando fueron cristianos fue porque fueron trasladados al reino de Cristo. Cristo tiene un reino aquí en la tierra. Esta iglesia en Colosas fue fundada hace como 2000 años, igualmente en los días del Imperio Romano. Y ya estas personas de esta iglesia estaban siendo parte del reino de Cristo. ¿Con qué criterio? ¿Con qué prueba bíblica? ¿Con qué sustento entonces estamos esperando el reino de Cristo en estos días? No, más bien deberíamos buscar cuáles fueron las condiciones que llevaron a estas personas a ser parte de ese reino. ¿Cómo fue que llegaron a formar parte del reino de Cristo? Y es importante notar entonces que es una necesidad ser parte del reino de Cristo. Y si seguimos con la filosofía y la falsa doctrina de esperar un reino de Cristo en el futuro, entonces aún estamos en nuestros pecados y en las tinieblas, porque estamos ignorando el reino que fue establecido para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz de Cristo, que Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que cree en mí no andará en tinieblas. En Hechos capítulo 28, versículos 23, dice acerca del apóstol Pablo: y habiéndole señalado un día, Pablo, los judíos, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, noten, y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles, convenciéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjense, hablar del reino de Dios es hablar de Jesús, es convencernos acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue muerto y resucitó al tercer día. Estos hechos ya sucedieron, y estos hechos son los hechos que permiten que cuando el hombre los crea y obedezca el plan de salvación, entonces forme parte del reino de Cristo. Si queremos alejar a Jesús de su reino, entonces estaremos haciendo algo que no nos va a llevar al verdadero reino de Dios. Ese reino ya se estableció. Cristo es el rey. Y se nos convence de eso, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y hoy hemos visto el reino anunciado por el profeta Daniel. La próxima lección, la lección número 3, vamos a ver el reino anunciado por el profeta Isaías. Estimados oyentes, hermanos y amigos, les agradezco infinitamente su atención y les invito a seguir conmigo en estas maravillosas lecciones acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Dios les bendiga. La iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven, donde seas feliz.